Esto se lo escribió Pablo, el apóstol Pablo, a los Corintios en su segunda carta. Se los escribe pues porque si va un poquito hacia atrás, tratando de entender el contexto completo de la carta, habla de, si va un poquito más hacia atrás, habla de tristezas entre la iglesia, contiendas y consolaciones. Y después fija un punto a partir del capítulo 3 de la segunda de Corintios de los ministros, las personas que están llamados por Dios al servicio del reino de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Habla pues que había como una especie de diferencias entre ellos. Muchos predicaban lo que no se les había mandado a predicar. Muchos hablaban de lo que no se les mandaba hablar. Y la reflexión que quiero llamar hoy es, entendiendo la epístola, cuando en el versículo 4 del capítulo 4 habla el apóstol de que hay como una especie de tinieblas, una nube muy oscura, una oscuridad absoluta en toda la humanidad. Así como está en toda la humanidad, también está en cada corazón de los que aún no conocen a Jesús. La palabra literal que da la Reina Valera de 1960 es el incrédulo. Él está arropado, abrazado con unas tinieblas dadas por el príncipe de este mundo para que no se le pueda resplandecer la luz del Evangelio. Por eso es que es muy necesario predicar el Evangelio. La luz del Evangelio no es otra cosa sino la predicación perfecta del Evangelio de Cristo. Esta nube es imposible que se disipe si no hay una luz, no hay una manera, no hay forma física ni natural que las tinieblas puedan ser desplazadas. La única manera de que las tinieblas o la oscuridad que puede existir pueda ser desplazada es cuando hay una luz. Y esta luz del Evangelio, permítame decirles, que está en el corazón y debe estar en la boca, porque nuestra boca habla de lo que sale del corazón, de la iglesia de Jesucristo y más aún de los ministros de la iglesia de Jesucristo, de los servidores, de los que fuimos llamados al servicio del reino, de los que fuimos llamados conforme a Efesios 4:11, sean evangelistas, pastores o maestros. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que tenemos la orden de parte del Nuevo Testamento de predicar la luz del Evangelio. No hay otra. El apóstol Pablo antes dice, no nos predicamos a nosotros mismos. No tenemos que predicarnos, no tenemos que perder nuestro tiempo, sobre todo en los incrédulos, amados hermanos, queridos amigos. Sobre todo en los incrédulos, predicarle a nosotros mismos, predicarle nuestras misiones, predicarle nuestras visiones, predicarle de lo que nosotros creamos que pudiera ayudar al incrédulo. Prediquemos el Evangelio de Jesús, el que trajo Jesús de Nazaret a esta tierra, el Evangelio para salvar, el Evangelio para que sea disipada las tinieblas. Mire, nosotros, dice aquí, si puedo leer sin los anteojos, lamentablemente tengo que ponérmelo, un momento. Ok, aquí, dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuche bien, el Evangelio de la gloria de Cristo es la imagen de la gloria de Dios. En el libro de Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y el libro de Hebreos habla de que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, la impronta, como una especie de reflejo. Cristo es ese reflejo absoluto del Dios invisible. Ahora fíjese usted lo delicado que es la predicación de la luz del Evangelio. Siendo la imagen misma de la impronta de Dios, del Padre, nos da una tarea. ¿Cuál? Que nosotros también, siendo la imagen misma de Cristo, podamos reflejar y proyectar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No solamente en nuestro actuar,
Indudablemente que nuestra acción, nuestra obediencia tiene que ser constante para mantener el testimonio de lo que Jesús hace en nuestras vidas. No solamente eso, sino más que eso, la predicación, el hablar, decir, anunciar, predicar, anunciar lo que Dios hizo en Jesús para que las tinieblas que estén en el incrédulo sean disipadas. Sin temor a que se me van, se me fueron, somos pocos, no, sin temor alguno. Mire, yo les voy a decir, la Biblia está llena del Evangelio, de la luz del Evangelio, está llena. Yo les voy a dar un solo ejemplo, tomado de la misma Biblia, otra porción, cómo Pablo le predicó a Félix, un gobernador. En el Hechos capítulo 24, verso 24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ponga atención, la luz del Evangelio, ponga atención, la luz del Evangelio. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vean lo que ocasiona la luz del Evangelio en el oyente. Por lo menos Félix se espantó. A unos recibirán la luz del Evangelio por sus oídos para espanto, pero otros, los que han sido ya aún antes de los tiempos predestinados para la salvación, la luz del Evangelio le va a resplandecer para gozo, para libertad, para perdón, para salvación. Aleluya. Esto que leí en la porción de Reina Valera del Hechos 24:24 se los voy a dar en esta versión. Dios habla al hombre. Es una versión muy actual. Mire cómo lo dice aquí, para que usted entienda lo que es el verdadero Evangelio, la luz del Evangelio. Para no estar perdiendo tiempo con motivaciones y animaciones, ni nada contrario a lo que es la luz del Evangelio. Mire cómo lo dice el Hechos 24:24 en esta versión. Dios llega al hombre. Dice así: algunos días más tarde, estoy leyendo la misma entrevista que tuvo Pablo con Félix, el gobernador, y su esposa Drusila. Algunos días más tarde llegó otra vez Félix con Drusila, su esposa, que era judía, y mandó llamar a Pablo para que le hablara de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo le habló de la vida recta, del dominio propio y del juicio final, Félix se asustó y le dijo: vete por ahora, y cuando yo tenga tiempo te volveré a llamar. Este mensaje es necesario que sobre todo la iglesia de Jesucristo, el que ha nacido de nuevo, el que sabe que fue llamado, como dice la misma carta de 2 de Corintios capítulo 3, llamado por el Espíritu Santo al ministerio, no así como hacía Moisés, tratando de citar y parafraseando 2 de Corintios 3, que se ponía un velo en el rostro para que cuando le viesen, ¿verdad?, no pusieran los ojos en él, cuando él iba a la montaña a traer la ley que era escrita en piedra y en tabla. En ese ministerio, aún en ese ministerio dice que hubo gloria. Cuánto más a aquellos que somos llamados por el mismo Espíritu Santo de Dios, sea cual sea la forma en que nos llamó. Aleluya. No importa cómo nos haya llamado, pero ya estamos en el barco. Cuánto más gloria puede tener. Y entender que la luz del Evangelio se trata de decirle y hablarle a la gente que hay posibilidad de salir, de escapar de la condenación del lago de fuego y del Seol o infierno
que es la prisión temporal, en Cristo Jesús. Que toda la humanidad está arropada por las tinieblas. Toda la humanidad en su forma de pensar, creer, actuar, en su forma de hablar, toda la humanidad está encubierta, tapada por unas tinieblas absolutas. Y que lo único que puede libertar y sacar a la humanidad, a su pariente, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, lo único que puede sacarlo de las tinieblas es la luz del Evangelio. Hablarle con claridad, con firmeza, con sinceridad. Mira, estás perdido. Con todo el amor que Dios le ponga en su corazón, por supuesto. Con toda la pasión y la misericordia que Dios le ponga en su corazón. Pero es necesario que ellos lo escuchen. Que ellos escuchen que están perdidos y que están en tinieblas. Y que lo único que los puede sacar de esas tinieblas es la palabra que usted le puede dar de la luz del Evangelio, la predicación verdadera, esa que le dijo Pablo a Félix, una vida recta, una vida apartada del pecado y un juicio que hay al final. Félix se asustó, tal vez se perdió, no sé, esto fue en los tiempos de hace 1930 años más o menos, tal vez se perdió, pero han pasado 1930 años y los Félix aún existen. Y los representantes de Cristo en esta tierra aún existimos. Presente la vida, la culpabilidad en el hombre, en el incrédulo. Presente la posibilidad de que esa culpabilidad y ese pecado sea, a través de la fe en Jesucristo, sea movido a arrepentimiento. Porque ahí Dios va a hacer. Usted preséntelo. De eso se encarga Dios. Yo siempre he dicho que Dios me hizo entender la culpabilidad que había en mi vida hace 19 años. Me hizo entender la culpabilidad. Dios me dio la fe. Dios me dio el arrepentimiento. Dios me dio el perdón. Dios me dio la salvación. Me dio su santo y su bello espíritu en mi corazón. Pero, siempre digo, hubieron unas misioneras de Puerto Rico, de las iglesias de Dios aquí en Venezuela. Ellas eran de Puerto Rico y llegaron acá con un pastor local que le envió saludos a través de estas ondas. El pastor Juvenal aún está en su ministerio. Me hablaron de Jesús, me hablaron de la culpabilidad que había en mí, me hablaron de la necesidad que había de sentirme culpable para arrepentirme, y me hablaron de el precioso acto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Sí me hablaron. Ese acto, ese oír, esa presentación del Evangelio que me dieron, abrió la posibilidad de que Dios actuara en mi vida, de que Dios actuara en mi vida para alumbrarme con la luz del Evangelio y la verdad verdadera que hay en Cristo Jesús para salvación. Ese es el Evangelio. Es tan corto y tan fácil. No lo compliquemos, amado. Estamos en los tiempos de que, así de chicos, mire, hoy Yemen, el país de Yemen, bombardeó a Israel. Eso está en el Salmo 83. Ya hay Palestina, el Líbano, está financiándolo Irán, y hoy se sumó Yemen. En el Salmo 83 hay 10 naciones y 2 financistas. 10 naciones y 2 financistas. 2 brazos fuertes. Y esa guerra está apenas empezando. Eso indica que ya muy pronto, definitivamente, el Salmo 83 le da la victoria a Israel, sean 10 naciones o las que sean, le da la victoria a Israel, con un solo objetivo: de que levanten el tercer templo. De que levanten el tercer templo. Lo único que yo veo en eso es, aleluya, la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y por eso es que es necesario
la luz del Evangelio en este tiempo. La luz del Evangelio para que Dios apure y sume y añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Bueno, ya pasaron los 20 minutos. Muchas gracias por prestar oído a mis palabras. Y miren, antes de irme se los muestro. A los que me están oyendo, estoy levantando la palabra, la hermosa palabra de Dios, presentándosela a las redes sociales. Aquí está todo. Dios le bendiga grandemente y me lo favorezca a todos ustedes. Y gracias por escucharnos. Recuerde, Filadelfia 106.9 FM en la ciudad de Tinaquillo. App Filadelfia puede cargarnos en su teléfono. La www.redfiladelfia.com.be y las 4 redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Ahí estamos, predicando a Cristo, la luz del Evangelio. Dios me lo bendiga a todos. Hasta pronto.